no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. México quiere emprender una ambiciosa reforma judicial. ¿Está esa reforma bien, mal, regular? Bueno, veremos. El hecho es que México es un país soberano que puede decidir sobre cómo quiere organizar su poder judicial y que además su gobierno cuenta en la actualidad con una mayoría parlamentaria y un respaldo popular histórico para emprender una reforma como esta. Es decir, vamos a repetir una obviedad, que México cuenta con las estructuras legales, administrativas y políticas para hacer cambios en el Poder Judicial en el marco de su sistema democrático, o así debería ser. Pero hay gente muy preocupada más allá de las fronteras mexicanas porque Morena no lleve a cabo esta medida. Personas tan preocupadas que han decidido entrometerse como si de su propio país se tratara. El Colegio de Abogados de Nueva York, el Centro Wilson, el embajador de USA en México, todos han reafirmado aquello de que en el patio trasero nadie más que ellos pueden mandar. Así que se han puesto manos a la obra a emitir comunicados, declaraciones, entrevistas, reportes para mostrar su preocupación por la democracia mexicana. Primer aviso, supongo. El problema es que México ya no es patio trasero. Es más, ese patio hace tiempo que no mira a su espalda porque tiene frente a sí un prometedor presente progresista y un futuro lejos de la injerencia de Washington. Toda esta intromisión organizada no sería posible, por supuesto, sin los medios de comunicación, los de allá y los de acá. El país en sus ediciones española y mexicana han decidido cargar a sus lectores en México y en España de motivos para sospechar de la reforma, lo cual es otra muestra de que aquí también hay muchos señores del patio trasero colonial dispuestos a tumbar un gobierno democrático al coste que sea. Y respecto a la famosa reforma en sí, pues déjenos decirles que la hemos estudiado y que nos da cierta envidia. Frente a una Europa desnortada y con sus instituciones en crisis, también sus modelos judiciales que se han colocado en muchos casos por encima del resto de poderes y de la soberanía popular, remando contra el interés general, esta reforma, la de México, parece una puerta abierta a cambiar por fin aquello que no funciona. Y eso es lo importante. Los sospechosos habituales les distraerán, nos distraerán con otras guerras por la libertad y otros enemigos de la democracia, pero la pieza mayor de esta casa es México. México como espejo, México como esperanza. Hoy hablaremos de la injerencia. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. El pasado mes de febrero, el movimiento político Morena, que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados de México un proyecto para la reforma del sistema judicial del país. Tanto el presidente como la presidenta electa el pasado junio, Claudia Sheinbaum, contemplan que la iniciativa pueda ser discutida y votada a inicio de esta legislatura, que arrancará el 1 de septiembre. Vamos a recordar que Sheinbaum, que pronto asumirá la presidencia del país, fue la candidata que más votos ha logrado en la historia democrática de México. Más de 30 millones de votantes, el 60% de los votos, un 30% de diferencia con su rival de las derechas, Xóchitl Gálvez, por si alguno tiene dudas de lo de la legitimidad democrática para emprender una reforma como esta. Tal cual, o sea, con estos números parece que respaldo democrático como para hacer una reforma del Poder Judicial, pues oye, los de Morena lo tienen. Y tienen además algo más que respaldo, tienen el coraje para hacerlo, que no abunda. Así que está aquí todo bien, ¿no? Todo normal, un Estado soberano toma decisiones sobre su soberanía y sobre sus poderes, pero no, de ninguna manera, dice Washington. Pero Ina, ¿en qué consiste la reforma de Morena para el Poder Judicial, que consideran la más importante de los últimos 25 años, para haber molestado tanto ahí arriba? Bueno, el punto de esta reforma que más ampollas ha levantado ha sido la descabellada, inédita, peligrosa idea de la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. A diferencia del pasado, o de ahora,
en donde el presidente tiene mano en nombrar a sus ministros, ahora no. Ya la presidenta ya no va a tener mano en nombrar a sus ministros. No va a tener mano para nombrar a sus ministros. En 2025 se realizaría así una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, ministras, jueces, magistrados del Poder Judicial. Los 1.633 magistrados se elegirían directamente por la ciudadanía. Qué locura, ¿verdad? Increíble. La reforma también reduce el número de magistrados de 11 a 9 integrantes y el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Y se les elimina la pensión vitalicia y sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción. No pueden cobrar más que el presidente de la República. Parece sensato. Pero la reacción no se ha hecho esperar. La derecha ha desplegado un argumentario en defensa de, ya sabéis, la separación de poderes, la transparencia, la independencia judicial. Lástima que sean sus propios jueces los primeros en vulnerarla en México con habitual frecuencia, como ahora veremos. Además, se han preocupado y muchísimo en el país vecino y allá no tienen clara la diferencia entre preocuparse mucho y directamente meter las narices donde a uno no le tocan. El embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, este simpático señor del sombrero que lleva representando los intereses de su país en México desde 2021, dio su evaluación no solicitada de lo que se viene. Que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esa relación depende de la confianza, de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Vamos, 3 cositas le preocupan al señor Ken y a su sombrero. La primera, que sea un riesgo para la democracia así en general el tema de la reforma. El argumentario estrella al que recurrir en cualquier situación siempre que se trate de darle candela a cualquier gobierno progresista. Ahora resulta que uno de los riesgos para la democracia es el ejercicio del voto popular y democrático. Óiganlo, nunca antes visto. Bueno, tenemos una segunda preocupación de Mr. Ken, que los cárteles de droga y actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos. Claro, es que es mucho mejor dejar las cosas como están, no mantenemos el status quo. Y la tercera cosa que le preocupa, quizá la más importante, a la que se han agarrado muchos medios de comunicación, incluido nuestro periódico global de referencia, El País. Los mercados es una amenaza para la relación comercial, dice Ken Salazar. Vamos, que es aquí, la inquietud es que tanta soberanía pues no llegue a tocarles el business. Ya saben, el Tratado de Libre Comercio, las megaempresas estadounidenses, los grandes inversores y tal y tal. Un poder judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Vale, que un poder judicial en México debe contar con jueces capaces de llevar a cabo litigios complejos, o mejor dicho, capaces de fallar a favor de Estados Unidos. ¿Se entiende, no?
Se entiende perfectamente. Antes de ponerse a recomendarle a México con qué servidores públicos tiene que contar y hacer justicia, Ken Salazar se paseó 3 años por el país haciéndose el mejor amigo de los mexicanos. Fue a las pirámides, fue a Xochimilco para promover el turismo, se postró a los pies de la Virgen de Guadalupe pidiéndole por la hermandad de las dos naciones, fue a Guanajuato a quebrar las redes criminales, se reunió con empresarios, políticos, diplomáticos, vamos, que se pasó haciendo política en México durante 3 años. Imaginen qué diría el periodismo ilustrado si eso mismo lo hiciera un embajador chino, así, públicamente, en cualquier parte del mundo. Esta hiperactividad le granjeó a Ken Salazar no pocas simpatías, tantas que quizá a algunos se les olvidó por un rato que ha sido, es y será un político estadounidense que vela por los intereses de Estados Unidos, sus multinacionales, sus millonarios y sus negocios. Y para ello, lo mejor que puede hacer México para esos intereses, ¿no?, es no hacer nada con su sistema judicial, claro. También opinó otra que, como diríamos aquí, pues no tiene vera en este entierro. Pero bueno, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que está muy preocupada porque la elección popular deja a las personas expuestas a la impunidad y al abuso. Así que mejor, mejor que nadie vote y que nadie elija nada y así pues cada uno se queda como está. Y también el Colegio de Abogados de Nueva York, que dice que se opone a cualquier acción del gobierno mexicano que comprometa la independencia del Poder Judicial. Y no es la primera vez que manifiestan su preocupación. En 2022 se pronunciaron en la misma línea. Curiosamente, no lo hicieron antes, ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, ni con Zedillo, ni Salinas, y sigo. Ahora sí que les preocupa el abuso. Bueno, pero que se opongan ellos en realidad tiene el mismo valor que si se opone aquí un señor de Murcia. En fin, pues si fuera poco, hay otro país que también está, curiosamente, en América del Norte, Canadá, que se ha sumado a la diatriba. Eso sí, en un tono más comedido, más elegante, ¿no? Como son ellos, más franceses. El embajador canadiense, Graham Clark, dijo que de ninguna manera buscaba intervenir en los asuntos de México, pero advirtió que la reforma podría afectar el vínculo de confianza entre el Estado mexicano y los empresarios canadienses. Bueno, se le agradece la claridad, sin rodeos, sin la cantinela de la democracia, el narco y los jueces supuestamente inexpertos, incapaces de fallar en litigios, sin todo ese envoltorio del orden mundial basado en nuestras reglas. Señores, que el que está preocupado es el empresariado canadiense. O sea, paramos a pensar esto, que el hecho de que los jueces puedan ser democráticamente elegidos y los asientos cambien de mano preocupa a los empresarios canadienses. Unir por la línea de puntos, amigas. Así es, y bueno, ya nos gustaría que esta misma claridad que tuvo el embajador canadiense la tuviesen los que se manifiestan estos días para defender el Poder Judicial y los que hacen cobertura de esta reforma en los medios de comunicación, porque si se hiciera con ánimo de informar y no con ánimo de sembrar el pánico, ya saben, eso de los mercados, empresarios, el peso, bueno, pues se aclararían muchísimos aspectos, como por ejemplo que en Estados Unidos existe un proceso parecido para elegir a los jueces. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, atendía así la angustia del embajador de Estados Unidos en su cuenta de X. Información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular. Y sí, aunque se echaron contra ella, el caso es que el sistema de selección de jueces en Estados Unidos es un sistema dual y complejo, pero, bueno, resumiéndolo mucho, muchos jueces de cortes de cada estado sí que son elegidos por votación popular y, de hecho, es muy habitual que de un modo u otro los jueces estatales sí que tengan que someterse al escrutinio del electorado. Y nos vais a preguntar, ¿era tan necesaria esta reforma? Bueno, pues mirad, si una se da un paseo por el histórico de estadísticas, sondeos, etcétera, no quedan muchas dudas. Hay un informe, por ejemplo, del relator de Naciones Unidas de 2001 para México, o sea, hace más de 20 años, que ya reflejaba que los mexicanos y las mexicanas consideraban que entre el 50 y el 70% de los jueces federales eran corruptos. El Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción, y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial, en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría.
Citaba Irene las estadísticas de 2001, pero yo me voy mucho más cerquita. El Instituto Nacional de Estadística de México refleja que hoy un 66% de los ciudadanos considera que la autoridad judicial es corrupta, igual que López Obrador. Solo por debajo de la policía, ¿no? La policía, el Poder Judicial. De eso hablaron nuestros compañeros, de hecho, en La Base en julio, largo y tendido. Básicamente, cualquiera que ha tratado en algún momento de su vida con el Poder Judicial en México sabe que la justicia ahí funciona para la gente de mucho dinero, para estas élites neoliberales priistas. Si te puedes pagar un abogado y una fianza, te libras. Literalmente te compras la impunidad o la libertad. La mayoría no puede, así que 6 de cada 10 presos mexicanos están sin sentencia. Se trata de un sistema en el que la justicia, más que impartirse, se administra, pero como una herramienta al servicio del poder económico. Ojo, ese mismo que está ahora tan preocupado por la nueva reforma, ese mismo poder económico que promovió el veto a la ley de industria eléctrica, que buscaba pues más soberanía eléctrica en detrimento de las empresas privadas en la Corte Suprema de Justicia, no hace tanto, el pasado mes de enero. ¿Ves que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos? Tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, esa misma Corte Suprema de Justicia de México, junto con su presidenta Norma Piña, es de hecho uno de los principales niños mimados del poder económico. Hace unos meses se dio a conocer que esa servidora del pueblo, Norma Piña, se juntó a cenar poco antes de las elecciones presidenciales de junio pasado con la cúpula del Tribunal Electoral y el líder del partido PRI, Alito Moreno. Parece ser, según investigaciones periodísticas, que lo hizo para intentar frenar la publicación de unos mensajes con amenazas que envió a unos magistrados en un intento de quedarse con el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Les dijo así: tus compañeros tienen mucha cola que les pisen, o sea, mucho que callar, que diríamos por aquí. Si se enfrentan van a salir muchas cosas. Eso le escribía la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Norma Piña, a un magistrado refiriéndose a unos jueces que considera rebeldes. Y estos mensajitos y la información sobre su cena con el líder del PRI se difundieron entre mayo y junio. Y a finales de junio, nuestro periódico de referencia, El País, hacía un control de daños con una exclusiva a Norma Piña que está, la verdad, para enmarcar. Vamos a leer algunas partes. Cuando la presidenta de la Suprema Corte Mexicana se pone a trabajar en la mesa de su despacho, lo que tiene sobre la cabeza es un retrato en colores chillones de 4 mujeres tatuadas y tomadas de las manos sobre un fondo morado con lemas feministas. Agárrese un poquito de impecable currículum, agítense con un poquito de feminismo oportunista de ese de los techos de cristal y la meritocracia y láncese contra cualquier izquierda que interese descabalgar. Una fórmula imbatible. Las 4 mujeres miran de frente a Benito Juárez, el presidente indígena que separó a fuego al Estado de la Iglesia y peleó contra los franceses, continúa. Bueno, ya estamos todas, feministas, indígenas y Benito Juárez. Es una más del pueblo, Norma Piña, vamos. Agenda de género, independencia y una cierta alergia a los códigos del poder, 3 de los ingredientes que mejor definen a Norma Piña, dice El País. Cuando está rebelde, está alérgica a los códigos de poder. Escribía mensajes como: tus compañeros tienen mucha cola que les pisen, pues le habrá dado una anafilaxia como mínimo. Sentada en uno de los sillones Chester del despacho, en medio de los 2 cuadros que contrastan con la madera noble del reloj de pie o las lámparas clásicas, vaya descripción. Bueno, la ministra presidenta reconoce que nunca ha hablado cara a cara con el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo encuentros formales en los eventos de Estado, continúa El País. O sea que es alérgica al poder de López Obrador. ¿Y el antihistamínico cuál es? Bueno, pues claro, los priistas como ella, en fin, que este es el tipo de gente que el grupo Prisa nos vende como servidores honestos, transparentes, que solo velan por su país a pesar de los ataques autoritarios del gobierno de AMLO.
Total, Norma Piña es una alérgica a los códigos del poder, feminista, indigenista. El Poder Judicial en México no necesita reformarse, ya está bien como está, opaco, corrompido y nepotista. Que ese es otro de sus grandes problemas, de hecho, estar tomado por la élite, familiares de la élite, cuñados y amigos. El nepotismo de toda la vida. Hace unos años se dio a conocer la historia del magistrado Héctor Flores Guerrero de Durango, que tenía por lo menos 14 miembros de su familia trabajando en el Poder Judicial Federal, repartidos todos en puestos de secretarios, administrativos, asesores y demás. Bueno, y eso debe ser solo la punta del iceberg, ¿no? Ay, que me suena de algo aquí en Españita. Bueno, ¿quiere decir esto que todo el sistema está quebrado? ¿Que no hay personas honestas en esta estructura? Bueno, pues obviamente no. Obviamente no, pero son décadas operando con fallas que no son manzanitas podridas aquí y allá, sino un sistema que el PRI y el PAN construyeron para precisamente hacer valer su voluntad. Solo una reforma profunda y transformadora puede ponerle por fin el cascabel al gato. Y otro punto básico, Irene, que quería mencionar de la reforma es continuar con el impulso de la paridad de género en la carrera judicial como uno de sus principios rectores y la protección de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial frente a situaciones de acoso sexual y otras formas de violencia en su trabajo. No parece descabellado tampoco sellar esa deuda histórica garantizando esa igualdad que la estructura judicial ha negado a las mujeres, ¿no? Pues tú sabes, Ina, que aquí en España tenemos juezas que se autodenominan juez, lo de juezas no les mola, y que están en contra de medidas como esta que propone México. Por eso te digo, compañera, mucho ojito siempre con esas que dicen que ellas no necesitan la igualdad porque nunca se han sentido discriminadas y porque se han forjado a sí mismas, porque son colaboracionistas del patriarcado que prefieren el actual estado de las cosas, no vaya a ser que lleguen otras y se demuestre que no era cuestión de igualdad, mérito y capacidad y de ser la más lista y la mejor, sino de un estado de mediocridad y de nepotismo permanente. Y precisamente también se trata de eso, de quién llega y cómo a la carrera judicial, México y más allá. Solo el 11% de jueces llegan al cargo por oposición, el resto es por designación directa. Así que una reforma que asegure que todos tengan experiencia y no solo buenas influencias es también un paso democratizador interesante, digamos. Y retomando el tema de los medios, hemos dicho que estos son el ariete para cargar contra la reforma. Los ejemplos los tenemos a miles en la prensa mexicana, latinoamericana y en la española, pero nos vais a permitir que nos centremos, como hemos dicho antes, en nuestro periódico global de confianza, El País, que ha tomado una decisión editorial clave, cargar contra la reforma en México a tope. Así que ni una, ni dos, sino 3 han sido las piezas que El País proponía en su portada del País México. Vamos con la primera. La primera dice lo siguiente: el sector privado contra la reforma judicial. Los activos mexicanos sufrirán. A la caída del peso de más del 10% desde las elecciones, las alertas de los bancos de inversión globales y asociaciones empresariales del país se suma a la crítica del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, contra la iniciativa para elegir jueces por voto popular. Pánico en los mercados one more time. Pánico. Seguimos bajando por la portada. Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial paralizan los tribunales. No son privilegios, son nuestros derechos. El proyecto de ley pone en riesgo más de 1.600 cargos. Misma portada, tercera pieza, firmada por Javier Garza. Lo que Sheinbaum cayó sobre los jueces de Estados Unidos, destacando debajo que Morena no puede compararse con el país vecino porque allí el pueblo tiene más peso en elegir a las personas que persiguen los delitos que a quienes los juzgan, pero el partido no quiere ni hablar de las fiscalías. En paralelo, una de esas semblanzas del país que parecen hechas con copia-pega. A Ken Salazar, coja señor entre los 30 y los 90 años que convenga según circunstancia y titule El hombre tranquilo, el político de raza, el estadista. Salazar, el embajador amable que abandonó su tono conciliador contra la reforma de Obrador. Bueno, por ser justas, en el país ha habido 3 de cal y 1 de arena. La de arena ha sido esta pieza de opinión, Los pasos en falso y el injerencismo de Ken Salazar, escrita por Salvador Camarena. Y dice así: el embajador ha violentado los límites de la buena vecindad y el derecho de todo pueblo a la soberanía. Washington y su alfil destilan injerencismo de rancio olor. Nunca será buena noticia que el embajador estadounidense se haga pasar por un preocupado amigo. No lo es, no lo han sido. Son ejecutivos que velan únicamente por los intereses de su país. Ya decíamos nosotras, ¿eh? Vamos, he leído injerencia, reclamo genuino y democrático de las mayorías. ¿Es acaso tan
tan obvia esta intrusión, este entrometimiento en la soberanía mexicana, que hasta una columna así tiene cabida en la línea editorial del País? Hay una canción que dice que quien pone reglas al juego se engaña si dice que es jugador. Así que la derecha judicial mexicana se ha disfrazado de víctima de esta reforma con un movimiento de reacción que va increyendo. Manifestaciones, columnas y columnas de opinión criticando las medidas. Es el fin de la meritocracia, decía CNN. Los abogados del narco llegarán a jueces, decía Infobae. Claro que hasta ahora no había jueces operando con el narco, ¿verdad? A ver si la reforma va a ir precisamente de sacarlos. Además del clasismo que destilan muchos de esos argumentos, que en fondo lo que quieren decir es que no hay que darle al populacho ignorante, safio, la capacidad de elegir quién le juzga, porque luego, bueno, votan mal, como dice Vargas Llosa. Bueno, y pasa lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa, pasa lo que pasa. En fin, muchos funcionarios vienen convocando manifestaciones para mostrar su descontento con la actual reforma judicial. Desde luego la protesta ya está siendo capitalizada por los elementos opositores más rancios, como la diputada electa del PAN, la esposa del expresidente Felipe Calderón y ex primera dama de México, Margarita Zavala. El viernes pasado ya se la vio tomándose fotos con los manifestantes y declarando a la prensa que a la defensa del Poder Judicial es la defensa de México. Del México que le gusta a ella, vaya, le faltó añadir a Margarita, a Calderón, a Fox o a Ken Salazar. De todas maneras, Ken Salazar ha bajado el cambio en las últimas horas, publicando en su cuenta de X que las preocupaciones que expresó eran en espíritu de colaboración. También dijo que tiene disposición a dialogar con el liderazgo del país, menos mal, intercambiar opiniones sobre distintos modelos de la elección de los jueces y demás. Una pequeña recogida de cable después de un acto de injerencia bastante atrevido. Un acto de injerencia de Estados Unidos en asuntos de México que llega justito en el momento en el que hay un elefante en la habitación mucho más grande en las relaciones entre ambos países: la detención por parte de Estados Unidos del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Las circunstancias de esa detención siguen sin conocerse a ciencia cierta. Aterrizó en un avión en Texas en el que se encontraba Zambada, acompañado del hijo del Chapo Guzmán. Estados Unidos dice que no sabía nada de que lo fueran a traer y con México no hubo cooperación alguna. Vamos, que todo el operativo aparentemente se realizó sin que México estuviera al tanto. Que está muy bien lo de que lo hayan detenido, pero si México no sabía nada, esto indica que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos están operando en territorio mexicano sin su permiso, ¿no? Total, que un día de julio llega a Estados Unidos un capo que pasó décadas huyendo de la justicia y dirigiendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, y Washington no sabía nada, como con el Nord Stream 2, ¿verdad? Ni idea lo que pasó allí. ¡Qué suerte! Las cosas se hacen a su antojo sin que tengan que mover un dedito extraterritorialmente. Así van por el mundo, haciendo y deshaciendo por donde les da la gana y luego explicando que no estaban al tanto y que tienen ánimo de colaborar, como acaba de hacer Ken Salazar. Un argumento que les sigue funcionando bastante bien, de hecho. Por ahí, que vamos a ser autoritarios, que se acabó la democracia en México. Todo lo contrario. El pasado 2 de junio, ¿quién decidió? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién decidió los diputados, los senadores? El pueblo. Si alguien luchó por la democracia en México, fue nuestro movimiento. Que no se nos olvide que hubo un fraude en el 2006, que hubo un fraude en el 2012 y que en el 2018 el pueblo de México dijo: basta, queremos que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador y la transformación. Y ahora en 2024 el pueblo de México dijo: hay que continuar con la transformación de la vida pública de México. Bueno, y hoy contamos de nuevo con la periodista Alina Duarte, compañera de Canal Red desde México. Alina, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ustedes, querida Ina. Alina, ¿quiénes están liderando en estos momentos estas protestas de funcionarios en contra de la reforma judicial? Bien, en realidad hoy podemos esquematizar en varios rubros quienes están detrás de esta oposición a la reforma al Poder Judicial. Curiosamente, pues son varios los actores, algunos dan la cara, otros tantos no. Uno de ellos es el sector empresarial, que a través de membretes ha sacado comunicados dudando, y uno pregunta, ¿por qué ese empresario
han triplicado o cuatriplicado sus fortunas, están en contra de esta reforma, pues durante los últimos 6 años ha sido muy visible esta relación que tienen directamente con el Poder Judicial. Otros tantos que tiene que ver con una derecha mexicana electoral profundamente derrotada en las urnas, que está en contra no solo de esta reforma, sino de más de 20 que se van a poder aprobar una vez que ya se sabe que Morena tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está a tan solo un par de escaños en la Cámara de Senadores. No están de acuerdo con quitarle los pocos todavía privilegios que tienen ciertos sectores, tanto electorales como empresariales, y bueno, han lanzado una campaña desde hace meses en contra de todo lo que se llame Cuarta Transformación, y pues ya en las calles, Ina, es lamentable porque en realidad es esa misma clase trabajadora a la que ya se le insistió que su trabajo no está en riesgo. Sin embargo, pues también se han descubierto, y tiene toda la lógica del mundo, ver también a ciertas personas protestar, toda vez que el nepotismo en el Poder Judicial es totalmente una realidad. Se descubrieron redes familiares que van desde los 2 hasta los 76 familiares en tan solo circuitos, ¿no?, de distritos, magistrados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se puede hacer una radiografía que ya bien ustedes también han tocado a varios de estos actores, que claro, está indignándolos, está sacándolos a las calles o está obligando también a que movilicen a sectores de la clase trabajadora, pues bajo mentiras, bajo fake news, que es lo que hemos visto durante las últimas semanas. Hola Lina, qué gusto volver a verte aquí en pantalla. ¿Por qué crees tú, en tu opinión, que le conviene a Estados Unidos que el Poder Judicial mexicano, pese a las necesidades evidentes de reforma que presenta, se mantenga como está, ¿no?, en el actual status quo? Bueno, en realidad esto tiene que ver también con todo lo que se pueda aprobar en el Congreso. Estados Unidos evidentemente está muy molesto con varias reformas que se han llevado a cabo. No diría que con todas ellas, pero sí es verdad que durante la última administración, por ejemplo, el Congreso, el presidente López Obrador, le han puesto un alto a la CIA, a la DEA, para poder investigar a sus anchas en territorio mexicano. Están en contra también porque al final hay una relación directa entre los sectores empresariales nacionales y transnacionales, las grandes burguesías, estos capitales que incluso le han declarado la guerra por la vía de los hechos durante los últimos 6 años al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos sale con estos comunicados, con estos pronunciamientos abiertamente injerencistas, a tratar de detener lo que parece ya irreversible, que es una serie, insisto, no es no nada más la reforma al Poder Judicial, esta se le ha denominado la madre de todas las reformas, porque sin esta, pues pasa que los intereses de estos grandes capitales, tanto estadounidenses, canadienses y de otros países, pues se ven en riesgo, ya que se han aprobado, por ejemplo, la reforma a la industria eléctrica que tenía que ver sobre todo con capital, por ejemplo, empresas como Iberdrola, que les sonarán bastante conocidas, y sale la Suprema Corte de Justicia a decir que si alguien quiere pensar, por favor, en las pobres transnacionales, y detienen esta reforma, aun cuando el pueblo de México ya votó directa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y un poder ejecutivo que prometió llevar a cabo este tipo de reformas. Tiene que ver con recursos naturales como el litio, que ha sido fundamental y que ha provocado un golpe de Estado en contra de Evo Morales en octubre del 19 en Bolivia. Aquí en México también hay litio. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando se van sumando una a una, sean recursos naturales, sean beneficios fiscales, la falta de que hay una presión del Poder Judicial para que paguen impuestos, por ejemplo, pues todo eso nos hace un mapeo, evidentemente, de los intereses de un Estados Unidos que ve con preocupación, ¿no?, lo que está pasando acá, una preocupación que evidentemente afecta sus intereses. Entonces, yo creo que este es el más descarado, ya no les quedaba otra forma, además de financiar organizaciones que metieran amparos, organizaciones que se pronunciaran en contra de toda administración, pues ahora tuvo que salir el propio embajador a decir, estamos preocupados. Alina, te quería preguntar también, ¿quién accede actualmente a la cúpula judicial mexicana? Es decir, ¿quién llega a ser un juez con poder en ese país? ¿Qué tipo de gente? Mira, Ina, yo creo que hay
hay ciertos perfiles, tanto digamos, en varias estructuras, ¿no?, que logran permanecer a pesar de procesos de transformación. Uno de ellos puede entenderse incluso a nivel regional, el tema del servicio exterior, que generalmente se relega a ciertos apellidos, a ciertas familias. Bueno, en el Poder Judicial formalmente llevan décadas siendo los mismos apellidos, llevan siendo las mismas cúpulas. Esto que mencionaba anteriormente, pues es brutal creer que una familia de hasta 76 personas puede ocupar cargos en el Poder Judicial. Esto habla más de un linaje que realmente de lo que alegan que es una carrera judicial. Sí, la carrera judicial es fundamental, pero al final las decisiones son completamente políticas. Se había dejado en manos del Poder Ejecutivo, en manos de los que ya están insertos en estas cúpulas, la toma de decisión de quién iba a entrar a qué puesto. Ahora, en los últimos años, hemos visto que ha causado bastante recelo que abogados, que se les denominan los abogados del pueblo, ¿no?, la magistrada del pueblo, por ejemplo, un perfil como el de Lenia Batres, que ha venido acompañando las luchas, las causas del pueblo, que había estado en la Consejería Jurídica, que ahora está en la Suprema Corte de Justicia. Le ha costado mucho tanto una campaña mediática, la campaña de las grandes oligarquías, y ella ha terminado por evidenciar cuáles son las resoluciones que sí importan para el Poder Judicial, que tiene que ver con beneficios fiscales para los grandes oligarcas, los nexos directamente con el crimen organizado. Ha sido muy público cómo es que han venido operando en liberar a los responsables del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Les han descongelado, por ejemplo, las cuentas a la esposa del Chapo, ni más ni menos. Entonces ha priorizado en ese debate de la reforma al Poder Judicial qué es el Poder Judicial y a quiénes están beneficiando. Contrario ahora, que si bien creo que también hay que mencionar que en el debate público también está el hecho de que eligiendo a los jueces no va a ser suficiente, sí se está sacudiendo, ¿no?, ese árbol, ese avispero, y tan solo con haberlo sacudido están generando todos estos revuelos que hemos visto, que se convoquen a movilizaciones que me parece profundamente democráticas, pero que es con argumentos profundamente falsos. Entonces, hoy el Poder Judicial es una expresión absoluta de los nexos que tienen las grandes oligarquías, incluso el crimen organizado, los que llaman los delincuentes de cuello blanco, estos sectores patronales, para no dar justicia a los grandes sectores de la población. Entonces, claro que hay indignación y claro que se quiere una reforma al Poder Judicial. Una última pregunta que te hago por mi parte. He visto en los últimos días cómo va creciendo el debate sobre lo que se denomina la sobrerepresentación, ¿no?, de Morena, la mayoría con la que cuenta el partido. ¿Cómo está vinculado eso al debate sobre el Poder Judicial y cuál es el peligro? ¿Por qué de repente ahora empezó a preocupar ese tema de la sobrerepresentación cuando durante los tiempos de PRI también existía y no pareció molestarle a muchos? Mira, el cinismo es el sello de la casa, Ina, y eso efectivamente había venido pasando durante muchos años. Y paradójicamente quien había puesto el dedo en el renglón había sido el presidente López Obrador, los congresistas y todos los legisladores y las legisladoras de la Cuarta Transformación. Meses antes se había propuesto cambiar la ley electoral, es decir, implementar una reforma a la ley electoral que ahora, teniendo ya esta mayoría calificada, se va a poder aprobar, que tenía que ver con la repartición. Son 500 curules en la Cámara de Diputados, 300 de ellos de representación directa, de voto directo, y los otros 200 que son plurinominales. En esos 200 es que se habían inventado una fórmula para garantizar la mayoría calificada en tiempos del PRI y del PAN. Eso, se dijo, estaba absolutamente mal, se tenía que cambiar. Y se intentó llevar a cabo una reforma que ellos, por el simple hecho, y podría poner las manos al fuego asegurando que ni siquiera la leyeron, decidieron votarla en contra, y tenía que ver con esta repartición que impedía, ¿no?, que por coaliciones, por etcétera, etcétera, que se tomara en cuenta los votos de la población, y que en función de ese número de votos, independientemente si se había ganado tal o cual distrito, tal o cual diputado o diputada, se pudiera contabilizar y llevar a cabo otro tipo de representación. Sin embargo, ellos han venido cambiando la ley a modo. La última reforma en el 2008, pues ellos mismos desarticularon la posibilidad de que se tomaran en cuenta
los votos por coalición y que se llevaran a cabo los conteos por partido. Entonces se llevó a cabo votaciones que se han venido llevando a cabo durante los últimos más de una década, casi 2 décadas en este país bajo este sistema electoral, y resulta que la gente, el pueblo de México, cuando les plantea el gobierno y pues, en general la Cuarta Transformación que se van a votar 20 reformas constitucionales, la más importante, la del Poder Judicial, pero también una reforma a la vivienda, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, etcétera, etcétera. La gente decide votar de forma masiva el pasado 2 de junio y otorgarle a Morena la mayoría calificada. Es decir, ya no requieren de votos que no sean de la alianza para aprobar estas 20 reformas. En el Senado se quedaron a tan solo 2 escaños de llevar a cabo esta reforma, esta mayoría calificada, lo cual tiene, insisto, a las derechas electorales muy enojadas, pero también a todos los sectores que se van a ver afectados, pues justamente con esta serie de reformas, porque han hecho de la vivienda un negocio, han hecho del sistema electoral un negocio, han hecho de todo absolutamente un negocio. Entonces, ahí es en donde la gente de derecha, ¿no? Sea ideológica o sea electoralmente, empresarios, están muy enojados porque no lograron disputar un sentido común que les beneficiara. Hoy la gente en México está presionando a la propia Cuarta Transformación de que se respete su voto y se lleven a cabo estas 20 reformas, insisto, la más importante, la de la reforma al Poder Judicial, porque si no se lleva a cabo la reforma al Poder Judicial, estamos seguras de que en la Suprema Corte de Justicia se detendrán todas y cada una de estas reformas, y no es especulación, es que lo han venido haciendo sistemáticamente durante los últimos 6 años. Entonces, ahora se tiene esa mayoría, se aprobará seguramente la reforma al Poder Judicial y eso obligará también a la ciudadanía a seguir fiscalizando no solo a sus legisladores, legisladoras, sino también aquellos ministros, ministras que sean electas por voto popular, que es una de las propuestas que incluye la reforma al Poder Judicial, entre otras tantas que yo insisto, esto tendrá que llevar a una ciudadanía cada vez más activa, cada vez más participativa, pues a sostener en sus manos su propio horizonte. Así que vaya que hay un reto y vaya que hay berrinches y pataletas de muchos sectores en este país. Seguiremos de cerca esos berrinches y esas pataletas. Alina, muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. Un saludo, compañeras. Chao. Bueno, y llegamos al final del programa y les vamos a dejar con un tema de Grupo Firme. Ya supérame. Hasta mañana.